como de costumbre, agradeciendo la presencia de todos ustedes y la que está llegando también. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Que no estamos solos, todos estamos acompañados, así que también sabemos que hay muchos hermanos espirituales invisiblemente que están con nosotros, no los podemos percibir con nuestros cinco sentidos, pero sí, mentalmente sabemos que están con nosotros, instruyéndose también y aprendiendo, ¿verdad? Día a día como nosotros. Así que agradeciendo todo esto a la maestra que nos va a dar la clase de hoy, Roots, y la clase va a ser, ¿es el inconsciente un guía, una guía moral? Así que vamos a aprender sobre eso. Y vuelvo y digo, ¿verdad? A los que también están en internet, bien agradecidos. Y entonces vamos a imaginarnos nosotros, los que estamos aquí, que estamos tranquilos, dejando el cuerpo tranquilito ahí, para entonces activar nuestra mente y vernos todos iluminados, junto con estos hermanos espirituales, con la conciencia abierta para poder asimilar la clase de hoy. Así que gracias a todos ustedes y a los que están también en el internet. Bien, gracias Roberto. Siéntase en libertad de preguntar, comentar, ¿verdad? La clase es para hoy reflexionar sobre un tema que ya hemos visto anteriormente, pero siempre uno trae nuevamente la visión de otra persona y nos ayuda a reflexionar. Usen el micrófono, por favor, para que las personas que están viéndonos a través de Zoom puedan escuchar y que la grabación quede completa, ¿verdad? Como dijo Roberto, el tema de hoy ¿es el inconsciente una guía moral? Pero antes de eso hay que clarificar qué es eso del inconsciente y qué es eso del consciente y qué es eso del subconsciente. De todas las láminas que busqué, encontré esta y ya la había preparado con tiempo. A mí me gusta preparar las clases con tiempo, aunque anoche le tuve que dar el finish, ¿verdad? Porque se supone que la clase de hoy le tocaba a Ada, pero Ada tuvo una situación con el hermano y su papá y no pueden estar hoy. Así que estoy sustituyéndola a ella. La clase es de la revista, está basada en la revista de Amor, Paz y Caridad del 12 de junio del 2019. Y este autor lo hemos visto anteriormente, se me acaba de olvidar el nombre, pero él habla mucho de los temas científicos. Él es científico básicamente y es espírita. Y yo quiero que ustedes se fijen antes de comenzar en esa lámina. Observe, se ve una cara, ¿verdad que sí? Pero se ven varias caras. Entonces, ajá, ¿qué le sugiere esa lámina? Piensa que ese eres tú, un rostro genérico. ¿De qué estás hecho tú? Tú siempre has sido tú, desde el inicio de cuando te crearon o emanaste de ese fluido cósmico universal. Siempre has sido tú. Pero al principio, ¿cómo éramos? Simples e ignorantes, ¿verdad que sí? No, ignorantes porque nos faltaba el conocimiento. ¿Y cómo hemos ido adquiriendo conocimiento? Volviendo a nacer cada vez, ¿verdad? Y cada vez nos enfrentamos a diferentes situaciones, diferentes experiencias. Unas veces hombre, otras veces mujer, otras veces rico, otras veces pobre, otras veces el que domina, otras veces como esclavo, ¿verdad? Todas esas experiencias nos van formando y siempre has sido tú. Y se supone que en este nivel que hemos nacido muchas veces, que hemos reencarnado muchas veces, ¿qué se supone que pase con nosotros? ¿Cómo se supone que sea nuestra forma de ser? Consciente, ¿verdad? Nos damos cuenta, podemos analizar, podemos razonar. Se supone que hayamos dejado el instinto distante, pero eso está todavía allí. No lo podemos quitar. Eso es parte de uno ser un animal, porque somos animales, no somos plantas, ni hongos, ni virus, somos animales, pero diferente al resto de los animales, se supone que tengamos una conciencia. Entonces, en de esa trayectoria estamos hechos nosotros, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras luces y nuestras sombras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia primero entre lo que es el inconsciente, el consciente y el subconsciente, ¿verdad?
Y vamos a ver si dónde es que se encuentra esa moralidad, ¿verdad? Esto Ajá. del inconsciente, o sea, ¿cómo el inconsciente puede ser una guía? Vamos a buscar, esa es la clase. Al final, él va a exponer, Y cómo- Antonio Lledó, es el nombre de la persona que lo Hay algo escribe. que nosotros no Claro, vamos a ver cómo es que eso puede ser. Él hace la pregunta y al final va a contestar. Entonces, vamos a la diferencia entre estos tres conceptos, el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Y estas palabras no son del espiritismo, esto viene de la psicología, especialmente de la psicología expuesta por Carl Jung. Se ha estudiado un poquito, Carl Jung fue un psicólogo, estudiante de Freud, ¿verdad? Y él tenía una visión un poquito diferente a Freud, ¿verdad? Entonces, nada más con la imagen, ¿verdad? Por ubicar, porque siempre a nosotros nos gusta ubicar, ahí tienes un ser humano, tienes la mente de ese ser humano, y básicamente viendo la imagen te presenta el consciente. ¿Y qué es para usted el consciente? ¿Dónde está el consciente? El ahora, el ya, ¿verdad? Aquí lo que vivimos, ¿verdad? El subconsciente, ¿verdad que hay recuerdos? Si yo te pregunto qué hiciste la semana pasada, ¿verdad? Tú puedes recordar unas cosas, especialmente si son dramáticas en tu vida y te impactan, pero ¿te puedes recordar cuando tenías 4 años? Yo algunas cosas. 3 años, 2 años. ¿Te acuerdas cuando estabas en el vientre materno? Las cosas que dijeron de ti, cómo te recibieron en esta existencia. ¿Verdad que no? Pero eso está ahí. Eso está ahí y eso está dominando las respuestas que da. Y más profundo todavía en nuestro periespíritu, porque se habla de la mente, pero hay escritores que hablan del cuerpo mental. Pues el cuerpo mental es todo el periespíritu, ¿no? O sea, no hay una manera de ubicarlo en algún lugar, no es solamente el cerebro. El cerebro es como la máquina física que se manifiesta. Pero en el mundo espiritual es todo, ¿verdad? Todo ese periespíritu. Pues hay unas experiencias que se van manifestando. Entonces vamos a empezar con el consciente. Consciente también tiene que ver con el conocimiento de algo. Conoces algo, ¿eh? Darse cuenta. O sea, cuando tú te miras al espejo, diferente a tu pejito o al gatito, tú te miras al espejo y tú sabes, ese soy yo. Y no te pones a pelear contigo mismo como lo haría tal vez un pejito y es que empieza a ladrar con él mismo, ¿verdad? Nos damos cuenta, sabemos, podemos detectar el medio ambiente que nos rodea, el lugar donde vivimos, la hora en que estamos, ¿verdad? A menos que estés bajo la influencia de algún narcótico o de alguna condición mental que pierdes ese sentido de estar ahí, de saber de quién yo soy. Pues este es el ahora, el que estamos viviendo, especialmente de los propios actos y de sus consecuencias. Y ahí pongo un paréntesis. Toda la humanidad en que vivimos, incluyéndonos a nosotros, tenemos conciencia y de nuestros propios actos y de las consecuencias que eso conlleva. No todo el mundo, ¿verdad? Así, por eso se espera que a medida que vaya avanzando la humanidad, una humanidad diferente, se espera que todo el mundo tenga conciencia de sus propios actos y cómo eso influye en nuestro diario vivir. Alguna gente vive en la Lalandia, como si fuera un barquito en el mar que van y lo llevan, ¿verdad? La humanidad moderna se espera que llegue a ese nivel de conciencia. Le llaman también la supraconciencia, más allá de lo que se supone que vivas, ¿verdad? Conciencia es el ahora, el ya, el tú darte cuenta, el conocimiento que has adquirido. Y yo puedo decir, Félix no es el mismo de hace 20 años atrás. Es diferente porque has adquirido conocimiento y tienes claro que todas las cosas que tú dices y haces va a tener un impacto en los demás y en tu propia vida.
¿verdad? Entonces, cuando hablamos del subconsciente, esa es la parte de la mente que almacena pensamientos, recuerdos, emociones, hábitos, conocimientos que influyen de manera significativa en el comportamiento, las decisiones y la percepción de la realidad. Y eso está guardado allí. Y yo le pongo un inicio, le pongo vientre materno, esos 9 o 7 meses, ¿verdad? Que estuviste escuchando voces, sintiendo la vibración de la gente, eso impacta muchísimo. Y naciste y todo el mundo pensaba que tú no escuchabas, no sentías. Y ahí viene el afecto de los familiares o viene el rechazo de los familiares. Y estás viendo las peleas de tus progenitores o estás viendo el abrazo de tu familia. Y todo eso va a ir calando en tu manera de comportarte. Y yo no sé si alguna vez se ha parado a pensar, porque yo hago las cosas de esta manera, a quién yo estoy imitando. Y si tú miras bien y te detienes a pensar, esas acciones las aprendiste cuando eras chiquitito. Están ahí grabadas como si fuera un disco, ¿verdad? Nosotros podemos alterar eso, sí, conscientemente, ¿verdad? Así que tienes esos recuerdos allí. Esos son los que, y a veces la gente dice, actué de esta manera y no sé por qué lo hice. Ese es tu subconsciente, ¿verdad? Y especialmente cuando tenías un abuelo o una abuela, un familiar que te estaba metiendo en la cabeza cómo actuar. Y verdad que en nuestra generación decían, los hombres no lloran. ¿Se acuerdan de eso? No sé si sus papás se lo decían. Un verdadero hombre tiene que hacer esto, 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 esto. En las nuevas generaciones eso va cambiando, pero va a chocar contigo. ¿Por qué? Porque eso está metido ahí, en esos recuerdos. Y salir de eso requiere mucho esfuerzo. Y eso se llama sanar el alma, porque lo ideal sería que tú regresaras a este planeta Tierra en una familia amorosa, donde te recibieron, donde nunca dijeron, no, ese hijo no es mío, yo no lo voy a aceptar, ¿verdad? Lo ideal sería que tú nazcas en ese ambiente de paz, de armonía, y que no pase como ha pasado, parece como que si todos los días pasa que dejan niños abandonados entre drogas, entre armas, entre basura. ¿Qué están aprendiendo esos niños aún en la escasa edad de 6 meses, de 5 meses? Es abandono total. Y eso es un sentimiento bien profundo que se arraiga en tu espíritu. Y eso está ahí, ¿verdad? Así que podemos accesar al subconsciente y vivimos en el consciente. Ahora, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente no es solo un depósito de recuerdos reprimidos, como decía Freud. ¿Verdad? Freud decía que vivimos reprimidos por cosas que no logramos hacer en el pasado, sino, y esto lo dice el autor, dice, sino una dimensión profunda del espíritu, donde reside el verdadero yo. Esa es tu personalidad. La sabiduría, que nadie te la regaló, no naciste sabio, es aprendido con mucho esfuerzo y mucho dolor. La moralidad, que son las reglas que nos permiten vivir en sociedad, y la capacidad de trascender, de ir más allá, ¿verdad? Ya no soy yo y mi familia, sino soy yo y el lugar donde vivo, el planeta donde vivo, conectado con experiencias pasadas, el mundo espiritual, porque sabemos que esto no es lo único que existe, no es lo físico, sino que hay una dimensión espiritual que interactúa con nosotros, y el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos vivido unas experiencias y hemos tenido un aprendizaje o hemos tenido mucho dolor. Pues todo eso se manifiesta en la humanidad, de por qué hay unos pueblos que se comportan de X manera, mientras que otros pareciera que viven a la libre, matando, haciendo cosas sin importarle el resto.
Y tú ves ciudades, lugares diferentes donde están muy comprometidos con el medio ambiente. Y tú dices, wow, que hay diferentes estrategias. Incluso tú puedes decir, los salvajes del Amazonas, pero esos indígenas son más civilizados que nosotros porque aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay diferentes niveles en este planeta Tierra, con diferentes niveles de conciencia, ¿verdad? Así que el inconsciente es todo eso que viviste en experiencias anteriores, que se supone quedó olvidado. Lo aprendiste y quedó olvidado, pero hay un pero. Hay cosas que no se han podido superar. Están ahí, no se han podido superar, ¿verdad? Dice, el inconsciente contiene intuiciones, talentos y lecciones kármicas de vidas anteriores. O sea, todo eso que pasaste lo aprendiste. Tienes una intuición, hay cosas que tú sabes. ¿Por qué lo sabes? Porque sí, lo siento que es así, ¿verdad? Y no tiene una explicación científica de por qué eso está allí. Pues la explicación es que lo hemos vivido anteriormente. Talentos. Ponle tú, un niño de 2 años empieza a tocar el piano como un experto. O dice un poema. O los otros días, Khalil me puso un nene que domina las matemáticas, pero una cosa increíble, da gusto verlo. Si al final Khalil lo busca y lo presenta, ¿cómo es que tiene ese talento para las matemáticas? Pues esas son cosas que son acumulativas. O tienes talento para los idiomas, son diferentes cosas, ¿verdad? Esto se manifiesta a través de sueños, talentos y la voz de la conciencia. Hay algo que te dicta, que te dice, algo me dijo que no hiciera esto, ¿verdad? Y tú haces, obedeces eso, porque eso lo aprendiste, ¿verdad? Siendo crucial para la evolución y la conexión con la divinidad. Es decir, que tenemos ese nivel profundo del espíritu en la que se van a manifestar esos talentos, esos aprendizajes. Y tú puedes ver en los niños hoy día que nacen, que para mí son viejitos, que analizan como viejitos y traen un aprendizaje bien tremendo y son diferentes a nosotros. ¿Y quién se lo enseñó? ¿Verdad? Eso hay que mirar. Estos niños que nacen hoy día son diferentes a nosotros, ¿verdad? Entonces, si fuéramos a hacer una analogía, ¿verdad? Esta parte es como si fuera un iceberg, ¿verdad? La parte visible y conocida es el consciente, la hora, donde actúa sobre el sistema nervioso voluntario, ¿ves? Si yo vengo para acá y quiero darte un puño, o si te quiero dar un abrazo, ¿verdad? Voluntario, ¿verdad? Pues que aprendiste de otras existencias, en otras existencias. ¿Cómo yo aprendí a no matar? ¿Verdad? Ay, es que viene el detalle. ¿Cómo yo aprendí a no matar? Pues pasa, ¿cuántas veces he estado en esa situación de que me mataron, maté, acabé con medio mundo? Pero lo aprendí no hacerlo. ¿Cómo aprendí a no robar? Pues eso tuvo consecuencias en mi pasado. Y ahora puedo ser parte del gobierno y no robar. ¿Eh? Eso está allí. Pero eso solamente es el 5%, nada más. Así que tu vida se va a regir más por el inconsciente, que es un 95%, donde muestra capacidades, creencias están allí, valores, identidad, lo que tú eres, y transpersonal, que va más tú con el mundo, cómo tú te relacionas con el mundo. O yo prefiero estar metido en una cueva orando todo el tiempo, ¿no? Es cómo yo me comporto con el mundo. El subconsciente estaría aquí, en ese espacio, ¿verdad? Que es de la niñez hasta ahora, ¿verdad? Está ahí. El subconsciente, y justamente eso lo encontré ayer por la noche, dice, el subconsciente es la parte de tu mente que gobierna el 95% de tu vida.
Ahí guardas memorias, miedos, creencias, emociones no resueltas y todo lo que haces en automático. ¿Cómo tú reaccionas? Eso está ahí, ¿verdad? Dice, es como un jardín interno. Lo que siembras ahí crece en tu realidad. No distingue entre verdad o mentira. Cree todo lo que repites y sientes y visualizas. Por eso, reprogramarlo cambia tu energía, tu forma de actuar y lo que atraes a tu vida. El subconsciente es tu portal más poderoso. Pero quiero que entiendan la pequeña diferencia que hay entre el inconsciente y el subconsciente. El subconsciente es desde el vientre materno hasta acá. El inconsciente va de otras, es lo mismo, pero de otras existencias, que está allí influenciando, ¿verdad? Y verdad que tú has escuchado a mucha gente que dice, yo no merezco ser feliz. Ya, y tú estás poniendo un mandato en tu mente y es como tú reaccionas, ¿verdad? Porque llenamos nuestra mente de mucha porquería, porque lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y guardamos mucho rencor y mucho odio contra los ricos, contra los que tienen muchas cosas, y no valoramos lo que tenemos. Todos los días tú te levantas y piensas, ¿qué tengo? Tengo familia, tengo una casa, tengo un lugar, tengo un trabajo, como todos los días, ¿verdad? Así que hay muchas personas que piensan todo el que no tengo y toda su vida se va en que no tengo y no valoras lo que tienes, ¿verdad? Dudas con relación a lo que es el consciente, que es el ahora, el subconsciente, que es nuestra vida desde que nacimos, desde el vientre materno, y el inconsciente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y estos son palabras, es difícil para el espiritismo porque son palabras que vienen de la psicología. Kardec no bregó con esto, ¿verdad? Pero están allí. Ajá. Siente, pues está casi, como digo, más Ahí, accesible. claro. Está ahí. Y reaccionas de acuerdo a eso, que mucha gente, mi mamá decía, mi papá decía, ¿y tú qué dices? ¿Se acuerdan la charla que dio Gregorio? Casi mucha gente empieza siempre la oración, es que en mi casa siempre me dijeron que, o mi papá decía que, o mi mamá decía que, mi abuelo decía tal cosa, pero ¿cuál es tu opinión formada con relación a lo tuyo? Y eso es parte de lo que él estaba diciendo, crear una personalidad adquiriendo solo lo bueno y quitando creencias extrañas que nos han metido en la mente, incluyendo el cielo y el infierno, ¿verdad? Que eso está ahí por siglos, milenios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la moral? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de la moral, es en el espiritismo, es el conjunto, muchas cosas, de principios éticos que rigen la conducta humana. Y nosotros vivimos en Puerto Rico y nosotros estamos adaptados a este ambiente, pero si tal vez viviéramos allá en Medio Oriente, las reglas son diferentes. Si viviéramos en una islita como primitivos, ¿verdad? Las reglas son diferentes, pero hay una moralidad que es universal y a esa es la que tenemos que accesar, ¿verdad? Dice, estos principios son universales y deben ser seguidos por todas las personas sin importar su religión, cultura y condición social. Y en el mundo, la cultura, la religión y la condición social, se acuerda que todavía existe, ¿no? Cómo la gente que tenía títulos o tiene títulos de conde, de marqués, de rey, pensaban que había que tratarlo de una manera diferente, que por tener ese título, los demás tenían que servirle. ¿Ves? Porque quiere decir que eso es su condición social. Y tal vez te metieron en la mente que los pobres no son capaces de hacer tal cosa, como estudiar o llegar pues todo eso está condicionado, pero la moralidad es una sola, la universal, la que no tiene nada que ver ni con religiones, ni con cultura, ni con condiciones sociales. Algunos ejemplos de principios morales incluyen la honestidad.
Ahora la pregunta, ¿cómo tú llegas a ser honesto? Pues te toman tiempo de pasar muchas experiencias hasta que entra en tu conciencia. La justicia que tanto se ha hablado en estos días, ¿cómo tú evalúas lo que es justo? Porque lo evaluamos de acuerdo a nuestras experiencias. La empatía, cómo te comportas con el otro. El respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Y todo eso se va aprendiendo, como somos como, o fuimos como un diamante en bruto, el carbón, vamos, como carbón, y cómo llegamos a ser diamantes. Pues nos falta mucho por vivir y aprender, ¿verdad? Y esos son los valores y que tienen que ver con los valores y los principios morales. Así que va más allá de lo que puede enseñar la religión, el lugar y la condición social. Divaldo Franco, que fue medium, psicógrafo, escribió muchos libros. No sé si algunos, ustedes llegaron a ver la película El Mensajero de la Paz. ¿Sí la vieron o no? A mí me gustaría que la podemos traer, porque es la vida de él, de cómo combatió los espíritus obsesores y cómo alcanzó llegar a un nivel alto de, ¿verdad? Murió hace, ¿cuánto? Este año pasado, en el 2025, murió, reciente, ¿verdad? Desencarnó. Entonces él dice en uno de sus tantos libros que se llama Reflejando el Alma, dice, lo que Freud llamó inconsciente, la psicología espírita lo llama espíritu. Que decir que ese el espíritu, la esencia, lo que tú eres, el almacén de todas esas experiencias. Y no es un archivo de experiencias depositadas en un baúl, ¿verdad? Sino que es algo extremadamente dinámico que impulsa nuestras actitudes y nos domina hasta que no hagamos el viaje interior dentro de nosotros mismos. ¿Y quién nos ayuda a entrar dentro de nosotros e viajar y conocernos como realmente somos? Hay profesionales que te ayudan, pero tú tienes que estar dispuesto a abrir ese baúl para sanar esas experiencias, ¿verdad? Porque si no se olvidó, es porque hay que sanarlo, ¿verdad? Se supone que hay un olvido del pasado y que tú ya lo hayas superado, pero hay personas que no lo han superado, ¿verdad? Así que no, es dinámico, va más allá, está haciendo cómo tú enfrentas cada existencia. Entonces dice, el inconsciente guarda y elabora los registros psíquicos, intelectuales y emocionales a lo largo de experiencias milenarias del espíritu, permitiendo el avance moral e intelectual. Que decir que todos nosotros somos espíritus viejos que llevamos miles y miles de años habitando este planeta Tierra. La estructura psicológica de la conciencia humana tiene sus partes bien definidas. Por un lado, encontramos el consciente, que es el ahora, ¿verdad? Y es la parte de la mente que alberga todo lo que estamos conscientes en determinado momento. ¿Ves? Cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia, hay personas que rápido cogen la batuta y resuelven. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues eso lo aprendiste ya. Hay personas que se quedan esperando que Dios resuelva o que el gobierno me venga a resolver. ¿Se acuerdan después del huracán María? En una de las noticias había un señor de por allá de la montaña que él se enjugó las lágrimas y dijo, no, esta casita la voy a otra vez a hacer, una casita de madera. Y yo, qué fuerza. Mientras que hubo personas que están todavía esperando que le arreglen el techo, ¿verdad? Son diferentes actitudes ante la vida, ¿verdad? Así que lo aprendió y lo pone en práctica. ¿De dónde saca todo ese conocimiento? Del pasado. Y tal vez tuvo abuelos, abuelas, hermanos, familia que lo impulsan a eso, a desarrollar ese sentimiento de pertenencia y de superación, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que es el inconsciente. Dice, en segundo lugar,
aparece el subconsciente, que son aquellos contenidos, o sea, recuerdos, emociones, impulsos, etcétera, y estos no están en el campo de la conciencia, no están ahí presentes, ¿verdad? Por tanto, se encuentran en el inconsciente, pero son fácilmente accesibles a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque lo acabas de vivir. Y a veces tú reaccionas y tú dices, ese no era yo, sí, eras tú. Con eso que vienes cargando desde tu vientre, desde el vientre materno hasta ahora. Están ahí, están bien accesibles. Dice, una persona que conocemos, pero en un momento determinado no podemos recordar su nombre y un instante después aflora su nombre a nuestra mente fácilmente, ¿ves? Dice, sé la respuesta. Y la tengo ahí, pero no puedo verbalizarla hasta que llega un momento que sí puedes. Eso está, ese recuerdo está allí, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles recuerdos son los que afloran más fácilmente? Los que fueron grabados con una emoción bien intensa. Por ejemplo, cuando yo tenía 4 años, 1963, por alguna razón, yo recuerdo exactamente el día que mataron a John F. Kennedy. Y todavía siento la tristeza que embargó a todo el mundo. No sé si ustedes lo recuerdan, pero a mí eso me impactó con 4 años. Y puedo recordar muchas cosas, ¿verdad? Lo único malo es que en aquel entonces yo lo idealicé, un ídolo, un héroe. No, después he descubierto que también tenía muchas cosas de su personalidad que no me agradan, ¿verdad? Pero que le tocó vivir unas experiencias, ¿verdad? Entonces, hace poquito me encontré con una serie que es del 2016, ¿verdad? Que es esta persona que compra un negocio, ¿verdad? Creo que es una tiendita de vender cosas y al entrar en un sitio como en el almacén encuentra, es ciencia ficción, ¿verdad? Que él puede trasladarse en el tiempo. La serie se llama 11-23-63, que es la fecha que murió Kennedy. Y él entra como admiraba a Kennedy, él entra a buscar cómo él puede evitar la muerte de John F. Kennedy, ¿verdad? Y te atrapa, a mí me atrapó, obviamente yo sé que es imposible, pero podrá. Luego tiene un desenlace diferente a lo que uno espera, pero no le voy a decir el final para que se envuelva en la serie, ¿verdad? Así que eso está allí, en ese recuerdo, en mí está como fresquecito, como si hubiese pasado ayer. Así que esos recuerdos son fáciles de traer porque están en esta misma existencia, ¿verdad? Mientras que las otras cosas no las podemos interpretar porque pertenecen a otras existencias, pero inciden en nuestra vida, inciden en la manera que tú evalúas y juzgas los actos de otras personas o los actos de nuestra familia, ¿verdad? Dice, y en tercer lugar tenemos el inconsciente, auténtico baúl dinámico de la conciencia donde se archiva todo lo que no recordamos, así como muchas cosas que no están en el consciente. Algunas reprimidas y otras no, pero que presentan resistencia a ser recordadas conscientemente. Aquí incluiremos las experiencias del pasado adquiridas a través de cada encarnación. Y cada encarnación tiene sus retos y sus aprendizajes. Hay encarnaciones felices, tranquilas, hay otras encarnaciones que nos enfrentan a nuestras tendencias erróneas. ¿Ves? ¿Cómo yo dejo de ser egoísta? ¿Verdad? Siempre es bueno amarse a sí mismo, pero ¿cómo yo dejo de ser que sea lo mío lo que prevalezca? Cuando la humanidad completa deje de ser egoísta, se acaban las guerras, punto. Y la verdad que anhelamos un planeta sin guerra, pero para eso hay que ir trabajando individualmente, ¿verdad? Igual que en colectivo. Así que todo eso está allí, cosas olvidadas que afectan nuestro presente. La existencia de una ley moral en el interior del ser humano, este código moral se halla en la conciencia de cada individuo. Está ahí, lo aprendiste, se grabó. A mí no me satisface matar.
Hay otra gente que sí, no lo ha aprendido, ¿verdad? Dentro de la conciencia, el lugar donde se almacenan las experiencias, las memorias extracerebrales, entiéndase que no están que no ocurrieron en ese cerebro, ocurrieron en otras eventualidades, ¿verdad? Ay, espérate. Dice, las tendencias y reflejos condicionados del ser a través de los milenios en el inconsciente profundo. Están allí. Y a veces tenemos miedos que el mundo nos mira y dice, eso es un miedo irracional. Yo conozco gente que casi se mata en el carro cuando ve un lagartijo. Eso es un miedo irracional, ¿entiendes? O una cucaracha, o qué sé yo, cosas que tú dices, pero ¿por qué actuaste de esa manera? Pues tienes ahí un miedo arraigado. Hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad y al abandono. ¿Cuántas veces en tus pasadas existencias ocurrió ese abandono? Especialmente cuando uno es niño, porque siendo niño tú no razonas qué es lo que está pasando alrededor. Y eso está incidiendo en tu vida presente. Dime, Roberto. Es parte de lo mismo que tú estás diciendo ahora. Ajá. Me hace entender esto que hemos vivido tantas vidas, ¿verdad? Por Ajá. milenios, pero tenemos tanta capacidad también, ¿verdad? Que tenemos acumulada. Entonces, eso es bueno, pero al mismo tiempo también no es malo, pero yo pienso que entonces por eso que nosotros nos cohibimos tanto en tomar acciones o hacer algo, ¿verdad? Es bien diferente a lo que nosotros vivimos actual. Y yo entiendo que a veces nos cohibimos emocionalmente o no hacemos ese tipo de impulso o deseo por temores y decimos, ay, yo no lo hice, lo hubiese hecho, mira. Y muchas veces yo pienso que eso es parte de que nos reprime de las experiencias y nosotros debemos, ¿sabes? Hacer el Actuar. brinco, actuar. ¿Sí? So, ¿Tendrá solución? ¿Tendrá solución? Vamos a ver. Dice el poeta Mario Quintana, el pasado no reconoce su lugar, está siempre presente. Mira a ver si pueden analizar eso. Lo que ocurrió en el pasado está en el pasado, pero mucha gente no lo registra como en el pasado. Es como si estuviera todavía ahí como una llaga que no se cura. Incide en el presente, en nuestras decisiones, en nuestras inseguridades, en el mero hecho de que nos negamos a ser felices, porque en tu inconsciente piensas que no mereces ser feliz. Triste, terrible. Y si está cargado de mucha culpa, ¿cómo sanamos eso? ¿Cómo sanamos esos remordimientos y esas culpas? ¿Verdad? Dice, todo aquello que conforma nuestra historia como espíritus inmortales, nuestra individualidad, nuestros impulsos, sentimientos, ideas, automatismos, se encuentran archivados y permanentemente vivos en nuestro interior. Entonces, automatismo positivo. Pasa una desgracia, impulso es ir y ayudar a los demás, ¿verdad? O mostrarle herramientas para que esa persona salga del hoyo, porque a veces tú dices, le llevaron agua, le llevaron comida, pero no le enseñaste a los demás a cómo hacerlo por sí mismo. Te quedaste para ti el aprendizaje, no, a enseñar, ¿verdad? Es automático, es como nosotros aprendemos a ser caritativos, a ser solidarios, y eso sale de la persona. Nadie te tiene que decir, ¿verdad? Eso es automatismo. Pero también los automatismos pueden ser negativos. El impulso de matar, ¿verdad? De vengarme. Y si eso está fomentado todos los días porque la televisión, las novelas que ves o las teleseries o las miniseries, lo que ves, te instan a eso, a la venganza, a ganar siempre, ¿verdad? Dice, tanto es así que muchos reflejos condicionados, emociones o instintos afloran muchas veces de nuestra personalidad sin saber muy bien de dónde proceden. Pues tú puedes decir, mi familia me lo enseñó, pero a veces tú dices, ¿de dónde que salen esas actitudes? ¿Verdad? Están ahí, cruditas. Dice,
es la auténtica herencia espiritual que todos tenemos, unos más ricas en vivencias porque comenzaron antes el camino de la evolución y otros menos porque llevan menos vidas o menos experiencias acumuladas. Pero yo estoy segura que todos los que están aquí son espíritus viejos y que tienen muchas experiencias acumuladas, ¿no? Dice, no importa la cualidad de esas experiencias, si son buenas o malas, si tienen un recorrido perturbador o beneficioso para nuestro yo, pues esto se deriva de la naturaleza en cómo fueron vividas y la intensidad con la que se grabaron en la profundidad de nuestra alma. Hay experiencias y hay experiencias, ¿verdad? Que se quedan grabadas. ¿Qué hace el ser humano por lo general? Se echa la culpa y es como si tuviera toda la vida dándose latigazo de la autoculpa, ¿verdad? Dice, lo que verdaderamente importa es que todos los seres humanos dotados de un alma inmortal pueden acceder antes o después de su propio acervo, de ese acúmulo de cosas, ¿verdad? A su auténtica historia real y profunda de la que procede, que le condiciona. Lo importante es darte cuenta, ¿por qué yo soy así? ¿Qué me está impidiendo avanzar? ¿Quiero sanar? ¿Verdad? Dice, si bien respeto la experiencia de cualidad, no tiene importancia. La acción derivada del libre albedrío y su correspondencia con la ley de Dios, que es la ley natural, condiciona el futuro del espíritu en las sucesivas reencarnaciones que le tocará vivir. Eso es lo que te atrasa. ¿Por qué? Porque es como si fuera un ancla y hasta que no salgas de eso no puedes avanzar. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos conscientemente? ¿Verdad? Yo sé parte de mis experiencias pasadas. Ok, ¿para qué me sirve? Para yo saber por qué yo tengo ciertas manías y ciertas actitudes o ciertas virtudes, porque ya lo aprendí, ¿verdad? Ya eso lo aprendí. Así que esa ancla puede ser para darte seguridad, pero puede ser un ancla que no te deja avanzar. Dice, eh, la importancia del bien y del mal en cuanto a nuestras actuaciones, pensamientos o sentimientos es relevante y al mismo tiempo imprescindible a la hora de forjar nuestro propio destino, que es tu palabra favorita. El destino es a dónde yo tengo que llegar, ¿verdad? Esta experiencia me va a llevar a una meta. Ahí yo tengo. Y yo hice unos compromisos antes de nacer con mi familia inmediata, con este centro, con la idea espiritista, ¿verdad? Y me pusieron las condiciones y las trabas para saber si de verdad yo quería hacerlo. Pues ese era el destino porque está ya planificado, pero yo puedo decir, no, me voy de aquí, me voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Dice, el grado de la ley moral que cada uno tiene se establece en nuestro inconsciente y viene derivado del uso acertado o desacertado del libre albedrío. Pero ¿cuándo es que sabes que fue desacertado? En el momento. No, tienes que desencarnar para decir, mira, fallaste aquí en esto, pudiste verlo, pero de todas maneras hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando... Ajá, ajá. De eso, de la importancia de esas, de que sea que no, que decimos, que si decimos que no importa, no importa si sean esas experiencias, sean buenas o malas. Siempre hay un Entonces, aprendizaje. ¿quién las define? ¿Quién dice que son buenas o El malas? espíritu. O sea, acuérdate que hay una moral universal, ¿verdad? Y eso está inscrito en tu inconsciente. Pero ¿qué pasa? La experiencia tú la vas a evaluar de la misma manera que evaluamos todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico ahora mismo, ¿verdad? Que ahora mismo medio mundo es fiscal y abogado y juez. Pero que ¿Verdad tenemos, que sí? Entonces estamos evaluando cuando tú desencarnas, que te presenta, mira, esto lo lograste aquí. Aquí
tuviste esta decisión y tuvo estas consecuencias, pero ¿verdad que somos nuestro peor juez y decimos, tuve mal, castígame, estoy bien mal, necesito castigo, ¿verdad? Pues entonces nadie te está castigando, eres tú mismo con tu aprendizaje que te autoevalúas y te evalúas mal, ¿verdad? Sí, pero cuando nos evaluamos, ¿en razón de qué? ¿En De, propósito de qué? de O nuestras sea, tiene que ser, experiencias. digo, mi pensar, mi forma de enfocar esto Ujú. es en que todo es en perspectiva De ti de mismo. nuestro próximo, de nuestro Ah, prójimo, ok. Bueno, a veces nos comparamos con el ¿ves? prójimo, De sí, nuestro prójimo, sí, no de mí, ajá. Sí, no tienes de mi razón. prójimo. Porque a quién me dice que lo que yo hago es malo. A ver, yo lo voy a decir malo de acuerdo a como yo vi a la reacción Del otro. con O con mi prójimo. más sabio es evaluarte contigo mismo, ¿verdad? Alcancé esto, no tenía esto, es como en la escuela. ¿Verdad que se le da mucho énfasis a la gente que saca A? Pero aquel muchachito que subió de F a C, ¿entiendes? Y ahí hubo mucho esfuerzo, ¿entiendes? Igual en la vida hay mucho esfuerzo de cómo tú en el ambiente que naciste y cómo superaste unas cosas hasta llegar a donde tienes que llegar, ¿verdad? Porque hay unas varas que pone la cultura, la sociedad, ¿verdad? Dice, cuando, cuando trabajamos en el bien y nuestros actos reflejan la concordancia con la ley de Dios, nuestro inconsciente se llena de actitudes, reflejos, automatismos y experiencias dirigidas en ese sentido, forjando al fuego la directriz que nos acompaña siempre vida tras vida. Así que dentro de ti hay una métrica, ¿verdad? Vamos a suponer que has llegado a este nivel. Si eres un ser perfeccionista, por mejor que lo hayas hecho en esta existencia, cuando desencarnas te vas a sentir frustrado porque no llegaste a donde tenías que llegar y no disfrutaste el viaje, porque estás más pendiente a los resultados que a esas experiencias que tuviste. Complejo es el ser humano, bien complejo. Decimos, de aquí surgirán los sentimientos nobles y altruistas, las necesidades de encontrar un sentido positivo a la vida, la lucha por el progreso y la mejoría constante. Pero en nuestra mente, dígame sí o no, progreso está vinculado porque eso nos lo enseñaron. ¿Te acuerdas cuando en la escuela le preguntaban, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Y qué decían los niños? Pues yo quiero tener un carro, tener una cosa, tener una casa, tener un esposo o una esposa, tener una familia, ¿verdad que sí? Pero la vida no funciona así. Puede que nunca tengas carro, puede que nunca tengas casa y te toque vivir experiencias de pobreza, pero todo el mundo se siente mal por vivir esas experiencias de pobreza, no, ¿verdad? Hay seres que nacen en un hogar de rico y deciden botar todo aquello e irse a vivir en ese ambiente, porque en ese ambiente progresan más. Y todo va a depender qué hay en tu mente, cuáles son las creencias que tienes en tu mente, cuáles fueron las creencias que inculcado a lo largo de muchas existencias, Estaba ¿verdad? leyendo en estos días algo y había una frase de Einstein Ajá, que decía que lo importante del hombre no es el éxito, lo exitoso, cuán eso exitoso es, es, sino cuánto valor tiene ese, esa obra que él ha hecho, lo que él claro, ha hecho. claro. Y especialmente a él que le tocó vivir una O experiencia, sea que el valor está, es en relación, el valor en relación a su prójimo. claro. ¿Eh? Míralo a él, una persona que promulgaba la paz, ¿verdad? Sin embargo, mira eso, con los conocimientos que él tuvo, él diseñó una bomba nuclear. Mira eso, no la puso en práctica, pero vinieron otros y usaron ese conocimiento para hacer las bombas de Hiroshima y
Kawasaki, y todo es una experiencia en esas ciudades. Es como que, pregunto yo acá, no sé, ¿se sentiría el frustrado que usaran su conocimiento para hacer lo opuesto que él pensaba? No sé, esa contestación no la tengo. Pero ese conocimiento se usó para algo que nosotros como seres humanos lo vemos mal, nos duele, pero ¿cuánto aprendieron esas personas de ese lugar? ¿Verdad? No sé. Dice, todo esfuerzo es recompensado y cada graduado para siempre en nuestro interior. Así que lo importante es el esfuerzo que hagas. Cuánto interés tú tengas por cambiar lo que te rodea y no quedarte cogiéndote lástima. Hay personas que entran en ese círculo de que me cojo lástima, el pobrecito yo. ¿Cuánto tú has podido aportar? Dice, reflejos, automatismos, instintos y tendencias proceden de la repetición de esas experiencias a través de vidas sucesivas. Y si tú alguna vez tienes la oportunidad de saber qué fuiste, tú puedes evaluar, oye, esto se repitió en mi vida muchas veces, o este sentimiento se repitió muchas veces. Pues ahora conscientemente, ¿cómo yo lo voy a resolver? ¿Verdad? Cuando en el uso de nuestro libre albedrío nos apartamos del bien, eligiendo el camino del mal, y aquí podemos estar hablando días y días y días, que es coger el camino del mal, porque pues, yo fui gobernante y yo quería hacer lo mejor para mi pueblo, y qué mal tenía que yo cogiera para mí un dinerito, ¿verdad? Ojo, que es el camino del mal. Ahí entonces, ahí nos toca analizar si ese era el camino correcto, el camino del mal, ¿verdad? ¿A cuánta gente perjudiqué? Pero lo peor, ¿cuánto me ha tomado darme cuenta que no lo hice bien, ¿verdad? El inconsciente graba igualmente, almacena, registra y refuerza sus hábitos perniciosos, de forma que estos aflorarán antes o después para seguir reflejando nuestro carácter y auténtica personalidad en futuras vidas. O sea, que eso que hicimos, que quedó grabado en ese cuerpo mental, en la mente, eso está ahí latente. Esta niña Iris lo ha mencionado muchas veces, traemos cosas latentes que se manifiestan en un clic, en un pensamiento, ¿verdad? Traumas, complejos de culpa, fobias, desequilibrios, neurosis y disfunciones de la personalidad vendrán hasta nosotros siempre que no corrijamos estas tendencias arraigadas y reforzadas con nuestro mal proceder sobre las leyes de la vida. Pero hay un pero. En nuestra cultura, olvidemos las otras culturas, nos enseñan a trabajar con nuestros traumas complejos, fobias, todas esas cosas. O si hay alguien que es neurótico, esquizofrénico, mételo en el manicomio y no se trabaja con eso, ya, y empastíllalo. No se trabaja, ¿verdad? Obviamos esa parte negativa. Entonces, con eso hay que trabajar, pero no nos lo enseñan. Se lo dejamos todo a los psicólogos. Y hay psicólogos y hay psicólogos, ¿verdad? Y si el psicólogo entiende de reencarnación, tal vez puede trabajar de una manera diferente. Pero todo eso está allí. Y tú puedes decir, los tiempos que vivimos son terribles. Oye, oye, mira el pasado, mira la historia de la humanidad. Todas las barbaridades que se cometieron y nosotros fuimos parte de eso. Que si hoy día nos molesta la forma como funciona la religión X, por no decir ninguna, que no, por lo menos a mí, ¿cómo es posible que hayan alterado los textos y hayan cambiado las historias, especialmente la historia de Jesús? Oye, pero después yo he descubierto que yo fui parte de eso también. Pues fuimos parte de eso, ¿verdad? Así que detrás de eso hay un aprendizaje duro, pero todo eso está ahí, ¿verdad? Y es darse cuenta, ¿verdad? Dice, Carl Jung, que es el psicólogo que le dije, el padre de la psicología analítica, que también tenía sensibilidad mediúnica, ¿verdad?
Calificaba a esas perturbaciones negativas del inconsciente como la sombra. Así que dentro de ti, tú tienes sombras y tienes luces. La luz cuando te percatas, cuando te das cuenta, cuando lo admites y lo tratas de corregir. Califica, ok, y es preciso combatirla reconociéndola y teniéndola presente, aceptándola como propia, sin intentar huir de ella, para que de esa manera podamos enfrentarla conscientemente y la vayamos debilitando con los hábitos contrarios a los que ella impulsa. Así que eso que llamamos la sombra son esas experiencias negativas, esos traumas que no hemos podido superar. Pues entonces, ¿quieres superarlo? Sí, vamos a ayudarte a superarlo, porque siempre tiene que haber alguien que te ayuda a eso, ¿verdad? Pero eso está allí determinando tu vida. Dice, en un lenguaje más sencillo podemos calificarlo como nuestros defectos o imperfecciones morales. Y estamos llenitos de eso, pero pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo superamos esas imperfecciones morales? Nuestras debilidades que nos acompañan, querramos o no. Pasó algo, me quedé paralizada, no pude reaccionar. ¿Por qué? No te tortures. ¿Qué hay en tu pasado que no te permitió reaccionar como tú esperabas? Es más, ni siquiera con los demás. Así que eso está allí, determinando tu vida actual. Las hemos insertado en nuestra conciencia a fuerza de perseverar en ellas una y otra vez. Y si el núcleo familiar no te ayuda y te mete en la cabeza y te repite 1000 veces unas cosas, esto es pecado, este es el pecado, ¿verdad? ¿Cuántas vivencias hemos tenido del pasado de hogares así que todo es pecado, 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 pecado? Muchas. Dice, egoísmo, orgullo, vicios, envidia, pasiones desenfrenadas, por citar algunas de esas debilidades que forman parte de nuestro carácter y que no solo nos debilita como espíritu, sino que es el motivo de mayor sufrimiento que podamos sembrar en nuestro interior. Yo tengo una hipótesis, a lo mejor Nelson me puede ayudar en esto. Yo siento que cuando una persona tiene un vicio de drogas, de alcohol, del juego, es que quiere ocultar esa sombra, esos traumas del pasado, los quiere ocultar, pero es tan duro que la única manera que puede vivir con eso es emborrachándose, estar todo el tiempo alcoholizado. Esa es mi hipótesis. Una vez eso se sana, pero con los alcohólicos y los viciosos no se trabaja de esa manera. Para mucha gente son escorias, ¿verdad? De la humanidad, pero eso incide y regresa a nuestra sociedad causando problemas. Dime, Roberto. Sí, ya como yo explico esto, ¿ves? Porque hasta pensarlo se me hace difícil. Sí, es que, pero no porque me he callado, es que cuando hablamos del mal y el bien, especialmente nosotros, ¿verdad? Que somos espíritus que hemos vivido tanto, y por ejemplo nosotros los que estamos aquí ahora mismo, actualmente ahora mismo, ya hemos dado unos pasos bien grandes, ¿verdad? Si lo vamos a ver así, en la vida del pasado hasta ahora hemos vivido y hemos estado, ¿verdad? Porque somos sociables, compartimos. Si alguien se cae, yo salgo cogiendo a levantarlo, a llamar 911. Tenemos unas capacidades ya, pero todavía hago cosas malas, ¿verdad? Y me siento incómodo, que sé cuando, pero viendo esto, estoy entendiendo entonces que lo que yo veo o lo que yo viví mal y lo que veo mal, en realidad no es un mal, no es estado mal, que es malo, es el estado mío natural de desarrollarme en un planeta, un ambiente hostil o difícil, con mis capacidades que tengo. Pero yo siento y entiendo que aún así eso no es suficiente. Hay algo que nos impulsa a tener que tomar acciones hasta llegar a hacer un bien o hacer algo. No nos vamos a quedar estancados. No, no, No podemos no, retroceder ni quedar estancados. Esta dinámica nos obliga a superarnos y a proseguir conscientemente, ¿verdad? conscientemente, Así pues, viviendo la experiencia. el inconsciente puede ser una guía moral para detectar aquellas debilidades que tenemos, al mismo tiempo que marca el nivel de elevación espiritual que poseemos.
Pero si dentro de ese inconsciente actualmente lo que hay es malos recuerdos, malas experiencias, dolor, sufrimiento, miedo, deseos de venganza, rencor, no superado, pues entonces, ¿qué te va a impulsar a hacer esas inclinaciones? Pues al mal, seguir en, ¿verdad? Fíjate que yo los otros días me puse a reflexionar y yo contra, porque muchas experiencias negativas con niños en esta semana y todos los casos que hemos visto, que siempre han ocurrido, ojo, no es que ahora, es que ahora lo tenemos ahí, ¿entiendes? Antes no, antes a aquel le caía machetazo limpio en el cañaveral, aquel otro y tú ni te enterabas, pues, ¿entiendes? Así que todas esas experiencias se viven, pero ¿cómo tú reaccionas? La primera reacción es indignación, coraje, juzgar, pero ¿cuánta gente se va y se busca en la raíz del problema? Porque nos quedamos llanitos, ¿ves? Esta señora que dejó los niños, los llevó al cuartel, no voy a decir abandonado, ¿verdad que rápido dijimos, qué mala madre? Pero nadie se puso a pensar cuáles son las circunstancias que está pasando esa señora. Y vamos a darle opción para ayudar a esa persona, ¿verdad? Porque al ayudarla a ella se ayuda a una familia. Y así por el estilo, todos los casos que hemos visto. Hay una raíz profunda de cosas que no se han resuelto. Así que Ese último párrafo me da mira, la contestación a mi primera pregunta. claro. ¿Ves qué tienes en ese pasado? Dolor, sufrimiento. ¿Has superado las cosas? ¿Verdad? Dice, hay un terapista, y mira cómo puse, terapista de vivencias pasadas. ¿Verdad? Esto es un movimiento que lleva desde los 1980 y pico. No incluye hipnosis, no te hipnotizan, sencillamente esta persona prepara a otros para ayudar a otros. Obviamente primero tienes que pasar por la terapia y luego entonces tú sirves de terapista. Así estuve de irme a coger la terapia. El único problema es que en España y como podía cogerla online, pero el horario no me cuadraba, porque cuando allá es de día, acá es de noche, entonces no cuadraba y como a veces tengo que cuidar los nietos, pues, y yo cuando me comprometo a algo lo termino. Muchas veces termino con alta presión si las circunstancias, y yo, bueno, pues no me corresponde ahora, pero me gustaría aprender a bregar con esto, ¿verdad? Él dice que aunque él fue cirujano plástico de reconstrucción y un buen día le llegó la inspiración. Y de cirujano plástico, entonces se convirtió en experto de esto porque vio más allá. La clase, la primera adiestramiento lo cogió con una espiritista brasileña que es psiquiatra, ¿verdad? Y obviamente pues ella solamente publicó un solo libro y él comparte sus conocimientos y ha publicado como 5 o 6 libros que se pueden conseguir relativamente barato, ¿verdad? Entonces, en uno de esos libros dice, aunque no tengamos conciencia de ellos, acuérdate que hay olvido del pasado, no está en el ahora. En los bancos de nuestra memoria inconsciente, todos tenemos recuerdos de otras encarnaciones y de una u otra manera están incidiendo en nuestra vida actual. Coincide con lo que dice Carl Jung, ¿verdad? No recordamos, por ejemplo, yo no recuerdo cuando fui monja, ni cuando fui hombre. No, yo no recuerdo eso, pero hay unas experiencias que quedaron grabadas en mí, ¿verdad? No recordamos, pero esos registros están presentes en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestro carácter, en nuestras creencias y en nuestras pautas de conducta y en la forma como reaccionamos frente a determinadas situaciones. Y a eso es lo que hay que estar atento. ¿Cómo yo reacciono? ¿Por qué yo reacciono así? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero todo tiene una explicación de por qué, ¿verdad? Dice, sigue diciendo él, un trauma es un recuerdo de un hecho asociado a una carga emocional negativa. Dice, con el tiempo el recuerdo desaparece, es olvidado, pero la carga emocional permanece intacta en nuestro subconsciente, ahí, está ahí justo, ¿verdad?
Y desde allí determina nuestra conducta, nuestra forma de vida y nuestra respuesta frente a situaciones similares. Recuerda que cuando hablamos del subconsciente desde el vientre materno y él hace terapia del vientre materno. A veces se ha encontrado que hay que ir a otras existencias, a otras vivencias de otras encarnaciones, ¿verdad? Una culpa que no se resolvió buscará calmarse mediante el autocastigo. Uy, eso está fuerte, ¿no? Dice, una experiencia traumática se convertirá en advertencia y su manifestación en la vida cotidiana será un bloqueo, un miedo o la incapacidad para hacer determinadas cosas. Y Roberto, ahí te contesta parte de lo que dice, porque a veces no puedo reaccionar y me bloqueo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me lo está impidiendo? ¿Verdad? Algunas otras experiencias son positivas y tú ves que en el mundo hay gente bien positiva que dentro de lo malo siempre ve lo bueno y salen adelante. Esas son el tipo de amistades que uno tiene que juntarse, que te ayudan a salir, ¿verdad? Dice, el conjunto de emociones no resueltas se proyecta desde la memoria inconsciente, algunos otros autores le llaman el inconsciente pasado, ¿verdad? Porque pasaron bien en otras existencias, como una sombra, vea que él usa el mismo concepto de que Carl Jung, sobre cada acto de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, preguntarnos por qué estoy actuando de esa manera. La situación de hoy solo actúa como un gatillo, en inglés el trigger, ¿verdad? Algo pasó y eso te lo desactivó nuevamente, reactivando la memoria emocional del pasado. Y vimos cómo gente se afectó emocionalmente bien terrible con la pandemia. ¿Por qué? La pregunta, ¿fueron los mismos que vivieron o desencarnados cuando hubo la pandemia del 1918 de la influenza o de la gripe española? ¿Recuerdos negativos? ¿O fuiste parte de la peste bubónica que duró siglos, ¿verdad? Dime, dale dime. Espérate, tienes que hablar por micrófono, porque me dañas la grabación. Dale, micrófono, dale. Te puede. ¿Qué? ¿Qué disparate? La última oración. Ajá. Para el alma, el tiempo no existe. Punto. Punto. Ahora, Toda- ahora el disparate. Solo está allí al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, Bueno, existe el tiempo. Está allí al mismo lo tiempo. que él quiere decir es que el alma no puede distinguir que ese evento ocurrió en el pasado, en otra existencia, entonces reacciona como si fuera el ahora. Por eso es que ese pasado está incidiendo en ti cuando se supone que eso se resolvió y se olvidó. Para el alma encarnada, el encarnado no puede distinguir en que eso ocurrió en un pasado hace miles de años atrás y estoy viviendo el presente. ¿Qué es lo que hace la terapia? La terapia lo que hace es que trae del inconsciente al consciente para que tú lo puedas analizar con las experiencias del hoy, ¿ves? Con el conocimiento del hoy, porque tú no sigues siendo el mismo ignorante de hace 1000 años atrás o 3000 años atrás, no. Estamos en otro nivel, pero ahora tú te puedes mirar a ti mismo y decir, no seas tonto, aquello pasó porque tenía que ocurrir, ¿verdad? Eso es lo que radica la terapia. En Puerto Rico yo busqué y hay como 3 personas que han cogido el taller con él y hacen la terapia. Obviamente esas terapias hay que pagarlas, eso no es gratis, ¿no? Así que dice, el aprendizaje alcanzado en vidas previas se manifiesta a través de aptitudes, cosas buenas. Evalúate. ¿Verdad que siempre nos damos latigazos por las cosas malas? No, tenemos cosas buenas, aptitudes, habilidades innatas para realizar determinadas actividades o emprender estudios especiales. Claro que lo tenemos, ¿verdad? Están ahí. Los traumas del pasado se manifiestan en forma de conflictos emocionales y eso es lo que tenemos que trabajar. Ser humildes y decir, yo tengo este conflicto emocional, yo necesito ayuda. Cuando estas emociones impiden el libre fluir de esta vida, llegó el momento de recordar, de traer a la conciencia el trauma original para resolver el conflicto de su origen.
¿Cuál es la ventaja que tenemos en el espiritismo? Es que aceptamos que hay espíritus protectores, guías espirituales. Y esos guías espirituales nos van a ayudar cuando se le pide la ayuda a encontrarnos, a poder sanar eso que vivimos. Porque nosotros somos nuestro peor juez. Ahí es que viene el problema. No dejamos, eso se queda enclaustrado en nuestro cuerpo espiritual, ¿verdad? Y por eso es que el alma no distingue entre el hoy y el ayer. Actuamos muchísimas veces por causa de nuestro inconsciente que de forma consciente y atenta, ¿verdad? Nuestro sistema circulatorio, entiéndase la sangre y otros, ¿verdad? Órganos, el sistema digestivo, el sistema nervioso autónomo, es el que trabaja solito sin que, ¿verdad? Nosotros lo indicamos. La multitud de procesos que ocurren en nosotros y nuestro alrededor funcionan de forma inconsciente. Pues tú no le estás diciendo a tu corazón late, sangre corre por el cuerpo ahora, los pulmones respira, ¿verdad que no? Aunque se puede hacer conscientemente, cuando respiramos profundamente, lo estamos haciendo conscientemente, pero nuestro cuerpo trabaja al inconsciente. Pero ¿qué pasa si tuviste un trauma y te sientes culpable por todos los abortos que tuviste? ¿Cómo ese pensamiento de culpa, remordimiento, dolor, sufrimiento va a incidir cuando naciste? Pues algunos de los órganos te van a afectar y va a haber un efecto negativo, ¿verdad? Si en el Océano Pacífico colocáramos una cáscara de nuez, ¿verdad? Que es de este tamaño, sería similar al tamaño del inconsciente. Visualiza el océano, ¿verdad? Y nuestro consciente sería la cáscara de nuez. Así como lo que vimos, 95% y 5%. Y lo que es tal, aprender ese dato, porque ¿qué nos domina? ¿El ahora o nos sigue dominando el ayer? Esto lo dijo Sigmund Freud. Dice, con harta frecuencia nuestros hábitos afloran a la hora de tomar decisiones. Nosotros somos animales de hábitos, ¿verdad? Y solemos reaccionar mediante impulsos o acciones que afloran de forma automática sin previa conciencia. Y hay hábitos buenos, ¿verdad? Que te enseñaron de chiquita que hay que lavarte los dientes, hay que desayunar, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero también hay hábitos, si no hubo nadie que te ayudara en esa primera infancia, adquieren hábitos como no bañarse, porque ¿para qué bañarse? ¿Verdad? No sé si conoces gente así. Somos animales de costumbres y estas no son las adecuadas. Si estas no son las adecuadas, nuestro poderoso inconsciente toma el mando y envía las señales automatizadas con las que siempre respondemos. ¿Están ahí? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros tomamos ese dinosaurio que llevamos dentro de nosotros? ¿Verdad? Si estas son adecuadas y correctas respecto a las leyes morales que están ahí inscritas en nuestra inconsciencia, nuestra conciencia no efectúa reproche alguno. Pero si son contrarias al bien, el remordimiento aflora como un mecanismo de advertencia. Entonces tú te haces la pregunta, ¿por qué fulano de tal se suicidó si lo tenía todo? ¿Qué hubo allí? ¿Qué no sanó? ¿Verdad? ¿Qué angustia tenía? Cada ser humano tiene una historia única. Por eso es que no debemos juzgar, ¿no? Dice, sea como fuere, no estamos aislados en lo que somos y lo que fuimos por el hecho de no ser conscientes de las experiencias concretas que vivimos y experimentado, sino que todo está en nosotros. Por ello, el olvido del pasado que acontece a cada nueva reencarnación cuando tomamos un cuerpo físico con un nuevo cerebro incapaz de bucear en una memoria que no ha grabado. O sea, el inconsciente no está grabado aquí en el cerebro, ¿verdad? El subconsciente sí, ¿verdad? Esta ley divina intenta protegernos de aquellos episodios de los que fuimos protagonistas en los que atentamos contra el bien y cuyo recuerdo podría suponernos graves disturbios mentales y emocionales, impidiéndonos un equilibrio sereno y necesario. ¿Tú imaginas que nace un bebé
y tú digas, ah, este es el sinvergüenza que me mató. No, no se genera el amor, ¿verdad? Así que por eso es que hay olvido del pasado, pero aún así tú ves como que hay rechazo, los papás lo rechazan, ¿por qué? Entonces, ¿sabes que es un mecanismo de defensa que los bebés nazcan con un rostro angelical y tierno para que uno empiece a amarlo? O sea, ese es un mecanismo que se tiene para ayudar si sientes algo que no le des paso a eso, ¿verdad? Y esa sintonía que hay entre la mamá y el bebé, que se florece el amor por la oxitocina, que son hormonas físicas, ¿verdad? Para aliviar cualquier situación del pasado. Dice, este olvido temporal de los errores permite, fíjate que este autor habla de errores, no ¿cómo es que otros autores hablan de pagar deuda? Ese concepto a mí no me gusta, es errores. Cometimos errores por ignorancia, punto, porque si tuviéramos conciencia no lo hubiésemos hecho, ¿verdad? Permite poder corregirlos y avanzar mediante el esfuerzo personal, progresando espiritualmente. Así que hay que agradecer cada encarnación. Dice, y por ello, lejos de apartar de nosotros aquello que somos y nosotros mismos hemos sembrado, lo vela en el inconsciente, o sea, lo tapa, lo guarda, para que siempre tengamos a mano los recursos necesarios para corregir el mal sin que éste nos condicione, optando por la experiencia de abrazar el bien. Hicimos mal, sí, por ignorancia, ya lo aprendí, está ahí. Y eso se convierte en la intuición de por qué no debes matar, ¿verdad? ¿Por qué no debes dañar el ambiente? Son cosas que están allí. Lo que pasa es que hay que accesarlas, saberlas accesar, ¿verdad? Dice, así pues, nuestro inconsciente puede convertirse en una guía moral cuando tú permites que eso ocurra. Lo opuesto es vivir como una veleta, a donde me lleve el agua, ay, no me importa, ¿verdad? Cuando actúas siguiendo la ley de Dios, la ley moral que el Creador puso en lo íntimo de nuestra conciencia, que nos impulsa hacia el bien, merced a nuestro esfuerzo por construir en nuestro interior los hábitos positivos que suplantan a los negativos y se convierte en una conducta recta y una conciencia limpia. Pero ¿a quién le corresponde? ¿Cómo es trabajar en eso? No es que te hinques de rodillas a orar que te lo den, es que tú tienes que trabajarlo y te va a dar mucho esfuerzo, pero una vez conquistado es tu propio esfuerzo que no lo vas a olvidar. Dime, Roberto. Que según nosotros cometemos errores y después nos sentimos culpables o la conciencia, pero también cuando hacemos cosas buenas nos llenamos también de Claro, satisfacción claro, y eso también se almacena claro, y tú vas, claro. Y tú vas viendo, por eso es que hay que agradecer tienes cada herramientas, existencia y va a haber alguien, tal vez gente que te diga, yo no sé para qué yo nací. Alguien que me explique para qué yo tengo que nacer. Pues hay unas experiencias que tienes que vivir. Y naciste para ser feliz, pero hay cosas que tú mismo no permites que afloren para tu ser feliz. Porque piensa que la felicidad es lo material. Y ahí es que viene el detalle, viene el problema. Cuando ya tú aprendes que lo material no es la felicidad. Y todos los días uno se tiene que levantar, gracias por todo lo que veo, ¿eh? Por la naturaleza, por todo. El mar estuvo bravo esta semana, sí, fantástico, como quiera, gracias, ¿verdad? Ya llegará el momento, va a estar bien. Y todo pasa por una razón, punto. La entendamos o no, ¿verdad? Así que en la medida que la humanidad va reencarnando, se espera que unos espíritus que ya han aprendido esto vengan a poblar el planeta Tierra y ahí es cuando vamos a ver la diferencia. Estamos en una etapa de transición dura, fuerte, donde hay que romper con esquemas y con creencias. Bien difícil, una tarea difícil, retante, pero en eso estamos, ¿verdad? Y entonces mira lo que dice Carl Jung. Dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. ¿Verdad que hay mucha gente que dice que ese es mi destino? Eso fue lo que me tocó. Entonces,
la pregunta es cómo yo analizo ese pasado para no seguir viviendo en el pasado, cómo lo traigo al consciente y me doy cuenta que esas barbaridades que yo hice, las hice por ignorancia, ¿eh? Por las circunstancias. No es seguir dándote latigazo. Alegadamente, yo no sé, no puedo corroborarlo, pero alegadamente el espíritu de Juana de Arco fue en una ocasión Judas. Pero ¿verdad que al pobre Judas lo pusieron como el traidor, el mentiroso y tiene un estigma bien terrible? A él le dieron una misión. Él era el experto en contabilidad. Esto es lo que te toca. Él actuó de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su, tal vez su egoísmo, qué sé yo qué. Eso tenía que ocurrir. Le toca otra experiencia de vida, si es verdad, ¿verdad? Lo que no estoy diciendo es verdad. Pero lo importante es que aceptemos ese pasado, que nos pongamos en paz con el pasado y que aceptemos las experiencias nuevas que nos ponen de frente. Pues todo el mundo tiene experiencias duras, bien duras. Cuando se trata de ti mismo contigo mismo, yo entiendo que es tal vez más fácil, pero cuando es alguien que tú amas o un grupo que tú amas y no se ponen de acuerdo y hay niños pequeños ¿verdad? En el ambiente, pues es más duro. ¿Verdad? ¿Cómo yo con lo aprendido? Porque volvemos. Yo he aprendido unas cosas en el espiritismo, pero ¿cómo yo lo pongo de acuerdo sin violentar el libre albedrío de los demás? Es, es retante, pero hay que practicarlo todo el tiempo. Y hay que dejar de estar dándonos latigazos todo el tiempo, ¿no? Yo sé que eso está en el inconsciente, pero hay que dejar de dar latigazos. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Viste lo último? Dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú o la gente lo llamará destino. Y no era lo que tal vez te tocaba vivir, pero es lo que tú impulsaste a vivir. Porque ¿a quién le gusta vivir experiencias negativas? A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta emigrar de su país? A nadie. Por lo menos, pero ¿cuánta gente sigue? Fíjate que esa es la norma en el planeta Tierra, emigrar de donde está, ya bien sea por sequía, por guerra, por hambruna, y te toca emigrar. Y cuando llegas al otro lado te tratan como una porquería, porque hay racismo campante. ¿Preguntas o dudas? Pues hasta aquí la clase. Dime, Quiere decir que eso que llamamos destino es lo que traemos, a lo que vamos arrastrando de nuestras vidas pasadas, la anterior y la presente. y las cosas no resueltas, ¿verdad? Las cosas no resueltas. Pero te han dado una nueva oportunidad. Bueno, ¿quién cierra? ¿Laude o Berto? Como quieran. Dale. Laude va a hacer. Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. No me dieron voz en esta encarnación para poder cantar. Intenté, y cuidado que traté todo tipo de música y no pude. Así que me reconozco. No es mi fuerte en esta encarnación. Pero ya vendré a cantar. Sí, magnífica presentación y temas que son sumamente controvertibles. Noté, ¿verdad? Una línea, o sea, importante, que la dijo Carrión, y es aceptar, ¿verdad? Aceptar eso que nos afecta y nos impide brillar. ¿Por qué? Porque no nos consume esa sensación de que me juzgan
y yo no tengo capacidad para mostrar que soy diferente. Pero también es importante que nosotros no somos individuos, aunque creamos que somos individuos y aunque aceptamos que es nuestra responsabilidad progresar. ¿Por qué digo que no somos individuos? Porque verdaderamente, bien lo dijo Ruth, estamos en un planeta de transición. Estamos, no estoy, estamos. Y la responsabilidad no es mía sola. Yo no consigo nada si yo soy, vamos a decir, como Bad Bunny, ¿verdad? Que todo el mundo lo admire y todo el mundo se quisiera retratar con él, ¿verdad? Pero tiene muchos enemigos también. Por lo tanto, no tiene esa facultad de, a pesar de que es reconocido, no puede transformar. ¿Por qué? Porque si no caminamos todos juntos, y eso lo dicen los planes médicos, ¿verdad? No podemos trascender. La transición de este planeta a un planeta más avanzado, más humano, tiene que ser de todos. ¿eh? Tiene que ser de todos. Por lo tanto, sí somos entes con capacidad de pensar como individuos, pero tenemos que posicionarnos dentro de un ambiente de que somos todos, porque solamente hay uno, y es Dios. ¿A dónde nosotros regresamos cuando tengamos toda esa capacidad cognitiva de entender el universo? Esa conciencia suprema. No podemos ser la segunda conciencia suprema o la tercera conciencia suprema, porque entonces entraríamos en un conflicto. Así que importante que, a pesar de que como individuos vamos a trascender, también no podemos avanzar si no podemos convencer a los demás que vamos por el camino adecuado. Quería también decir eso que Ruth trajo de la doctrina o la terapia, ¿verdad? De traer a conciencia aquellos conflictos pasados que nos han afectado. Yo en mi búsqueda en la vida por entenderme, ¿verdad? Por comprenderme, por aceptarme y por comprender a los demás y ver por qué los demás se comportan con uno, cómo se comportan, fui a una entidad que se llama Cienciología, que está en Puerto Rico, y ellos usan esa terapia y yo pasé por esa terapia. Sí me hizo ver unas cosas, porque a veces uno cree que los resultados de una acción son inmediatos, ¿no? Pasar por terapias de diferentes naturalezas, ir a ver un psicólogo, que quizás es uno de los problemas de ir a ver un psicólogo. Tú quieres un resultado. Y un cambio de actitud y un cambio de personalidad no se da de la noche a la mañana. Se da a través de un proceso de comprensión, un proceso de entendimiento, un proceso de aceptación, un proceso de perdón. Si tú no logras perdonarte, si tú no logras aceptar que naciste en estas circunstancias con estas capacidades, con estas habilidades, no puedes progresar, no puedes caminar y necesitas eso. Así que solamente quería hacer esa puntualización porque me dio apoyo la presentación de Ruth de que a pesar de que es difícil entenderse, aceptarse y encaminarse en la vida, es el mejor proceso que hace un ser humano consigo mismo, porque le da estabilidad emocional y también le da capacidad para caminar, para aceptar, para entender toda esa gama de pensamientos que abruman la vida del ser humano. Ahora mismo estamos, no sabemos si encaminados a una confrontación que nos puede afectar enormemente, ¿verdad? Estamos en condiciones económicas donde si tenemos alguna inversión,
o algún plan para los tiempos de retiro están susceptibles a todas esas condiciones que están pasando ahora mismo en el mundo. Y estamos en peligro de perder todo un trabajo social de largos años. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que vibrar con pensamientos que den algún grado de entendimiento a estas sociedades, porque yo no puedo cambiar aquí yo siempre critico, ¿verdad? Que miramos la vida desde el punto de vista occidental, sin darnos cuenta de que hay un punto de vista oriental, hay un punto de vista de Medio Oriente, ¿verdad? Hay diferentes sociedades levantándose. Esa sociedad de Medio Oriente fue grandiosa en el pasado. ¿Ve? Y no miramos eso, miramos solamente la filosofía griega, que sí fue importante, que sí fue enormemente importante, pero ¿por qué se llevó al gesto de las sociedades en Oriente? Porque hubo una entidad que se llamó Inglaterra, que se convirtió en un imperio y la expuso en todos esos países que invadió y quiso hacerlos vivir de la forma en que viven los ingleses. Y eso tenemos que entenderlo. O sea, estamos implantando en pensamientos extranjeros, extraños a nosotros, un modo de pensar. ¿Y qué trae eso? Conflictos por doquier. Así que eso lo tenemos que entender. Y la hermandad está en aceptar las diferencias de los demás, no en convertir a los demás en uno mismo. Y eso es importante. Así que gracias por estar aquí. No quiero decir más cosas porque no es adecuado, pero sí, aquellos que no pudieron llegar, que escuchen la clase, que fue muy importante para entendernos y para dar ese paso grande hacia ayudarnos y ayudar. Esos espíritus que nos dan siempre esa asistencia para que nosotros podamos comprender más allá de la información inmediata qué implica eso que estamos recibiendo. Y esos espíritus que tienen necesidad de entendimiento, que sus mentes hayan sido abiertas para que puedan comprender la información y el resultado de comprender esa información sea para el beneficio de todos. Así que regresemos a nuestros hogares, tranquilos, con ese entendimiento de que podemos caminar hacia adelante, expresemos nuestro pensamiento hacia la calma, el entendimiento y la aceptación de la diferencia de todos y que el mundo se convierta en algo mucho mejor, que podamos sí decir que estamos en una transición hacia un planeta de más felicidad. Que pasen buen día y siempre tenemos algo que compartir, así que no se vayan de inmediato.